Good morning para todos, good afternoon. Entonces damos inicio a nuestra clase de geometría. En la clase de hoy, pues hace 8 días trabajamos lo que eran todos los polígonos y trabajamos, digamos, sus elementos, trabajamos cómo se nombraban según la cantidad de lados. Entonces vamos a hacer como un pequeño recorderis de eso. ¿Listo? Entonces, Juan Gabriel, si quieres, prende porfa el audio. Ah, Listo. Juan Gabriel, ¿cuáles son los elementos de un polígono? mm, líneas rectas, Esos eran los elementos, eso fue lo que vimos hace 8 días, que eran líneas rectas. Isabela Ballén, prende el audio, dime. Los lados, Lados, sí señora. los vértices, Sí, los ángulos sí. y las diagonales. Ay, diagonales. Listo. ¿Claros ahí? Claro. Entonces, tienen lados, tienen vértices, tienen ángulos y tienen diagonales. Ahora, que digamos según el número de sus lados teníamos que se nombraba si tenía 3 lados, era un triángulo, si tenía 4 cuadriláteros, si tenía 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágono, 8 octágono, 9 nonágono y 10 decágono. ¿Sí? Eso pues según la cantidad de lados. Entonces, para que no se nos olvide. Hoy como vamos a ver lo que son los triángulos, tenemos que pues obviamente los elementos también son los mismos, excepto uno. Ya vamos a ver por qué. Entonces voy a dibujar un triángulo. Hay que separar. Listo. Tengo el triángulo. Entonces, ¿qué voy a poder evidenciar de él? ¿Tiene lados? Sí. Tiene 3 lados. ¿Tiene vértices? Sí. Tiene 3 vértices. ¿Tiene ángulos? Sí. Tiene 3 ángulos internos. ¿Tiene diagonales? No, no tiene diagonales. Ya les explico por qué. Recordemos que el concepto de diagonal era la línea que unía dos vértices no con lados, dos lados, es decir, dos vértices, pero que no pueden ser los lados consecutivos. Entonces, digamos, en ese caso, si yo me fuera a parar en cualquiera de las esquinas y voy a otro vértice, necesariamente estoy cruzando los lados. Entonces, este en específico eh, no tiene diagonal. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Sebastián Sánchez está rayando todo el tablero. Entonces me va a tocar bajarle puntos. Eso porque ahí me muestra quién está rayando y quién no. Entonces voy a dejarlo activo que me muestre el nombre. Con eso empezamos a bajar punticos al que esté rayando. ¿Listo? Entonces ahora vamos a irnos a nuestro taller para empezar a trabajar en él. Entonces, eh, bueno, como les decía, entonces ya sabemos el concepto de cómo, qué son los lados, qué son los vértices, qué son los ángulos. Cuando nosotros queremos nombrar o simbolizar un triángulo, entonces hacemos un triángulo pequeñito de esta forma, no es que si el triángulo es isósceles, lo hacemos de forma isósceles, no, guardamos la forma que tenga. Juan Pablo, si quieres te bajo un punto para que sigas jugando. Entonces, y ponemos cada uno de los vértices. En este caso tiene vértice A, B y C. ¿Sí? Entonces, de esa forma, entonces pondremos triángulo A, B y C. Ahora, entonces dice, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar en nuestra actividad?
Entonces dice, actividad número 2 para realizar en el libro. Completan el siguiente cuadro. Número de lados, ángulos iguales y ángulos rectos. Entonces vamos a hacer el ejercicio haciendo uno todos. Entonces Jorge prende el micrófono, Isabela García y Samuel Tomás. Señora, Jorge, ¿cuántos lados tiene? 3. 3. Samuel, ¿cuántos ángulos iguales tiene? 3. En ese caso sí tiene 3 ángulos iguales. Isabela Ballén, no, sino García, ¿tiene ángulos rectos? ¿Ese triángulo? ¿Sí o no? ¿Qué dice esta zona? ¿Tiene o no tiene? ¿Sí tiene? En serio, yo no. Acordémonos de que un ángulo recto es de esta forma. ¿Tiene alguna forma así? ¿Algún ángulo de esta forma? No, no es cierto. Ah, entonces, ¿cuántos ángulos rectos? No tiene. Tiene 0. Tarazona, qué belleza, lo estoy viendo porque preciso tengo la cámara al frente suyo. Por favor. Entonces, así como hicimos este, vamos a completar cada uno. Eso. Entonces, prenda micrófono Jorge, no, Jorge ya habló, Samuel, Isabela Cantor, Tarazona, Isabela García. Rápido. Entonces, Samuel, ¿cuántos lados tiene? Hello. Samuel, 3. ¿Cuántos ángulos iguales? Ah, no, 0. Samuel ya había participado. Entonces, Isabela Cantor, sigue. No te escucho, prende el audio. Y ahora sí. ¿Cuántos ángulos rectos tiene? Señora, ¿Cuántos ángulos rectos tiene ese triángulo? no te escucho bien, profe. ¿El resto sí me escucha bien? Entonces Señora, debe ser cosas de tu micrófono porque el resto me escucha bien. Juan Gabriel, menos un punto. ¿Listo? Les da locuras de rayar. Entonces, ahí los dejo para que sigan bajando puntos. Entonces, habíamos dicho acá 3 ángulos iguales no tiene y ángulos rectos no tiene. ¿Listo? Tarazona. ¿Cuántos lados tiene? tiene 3 lados. ¿Cuántos ángulos iguales tiene? 1. No tiene. No puede tener ¿un lado igual a qué? Ah, no, 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 no. ¿Cuántos ángulos rectos? 1. 1. Juan Pablo, ¿Titis? ¿cuántos lados tiene ese triángulo? 3. ¿Cuántos ángulos iguales? 0. No, ese sí tiene 2. ¿Cuántos ángulos rectos tiene? 1. No, ese no es ángulo recto, es un obtuso. Nicolás Díaz, lados iguales. ¿Cuántos lados? Nicolás, prende el micrófono. 2. 2, sí señor, porque sí isósceles. Ángulos iguales, 2. ángulos rectos, 0. 0.
Listo. Así se completaría ese primer cuadro, ¿no es cierto? Con esa información. Entonces, continuaríamos ya con la siguiente parte. Entonces, Juan Pablo Pineda ya participó. Sí. Ana, prende el micrófono. Listo. Ana, entonces acá, ojo, ojo a todos. Entonces dice, observa los siguientes triángulos y marca con una cruz las casillas correspondientes. Tenemos dos clasificaciones de los triángulos. Está según la medida de los lados y según la medida de los ángulos que tiene internamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Este primero, todos sus lados son iguales, por ende es equilátero. Entonces voy a hacer acá una pequeña reseña para tener en cuenta. El equilátero tiene tres lados iguales. Isósceles tiene dos lados iguales. Voy a escribirlo abreviado para que tengamos en cuenta. El escaleno no tiene lados iguales. ¿Eso? Entonces, primero vamos a hacer una clasificación según la medida de los lados. Entonces, Ana, el primero es equilátero porque tiene todos sus lados iguales. El segundo es isósceles o escaleno. Escaleno. Escaleno porque tiene todos sus lados diferentes, sí señor. Entonces ponemos una X. El tercero es equilátero, isósceles o escaleno. Di- Tercer, segundo, Dime. o el segundo. El tercero es isósceles, equilátero o escaleno. Dime. No te escucho bien. Te escuchas muy lejos. Anita se fue. Entonces, Sánchez, prende tu micrófono. Listo. Sebastián, el tercero, el verde, es equilátero, isósceles o escaleno. ¿Tiene lados iguales? ¿No tiene lados iguales? Equilátero. ¿Equilátero? ¿Tiene todos sus lados iguales? Ah, no. ¿Isósceles? Isósceles, porque solo tiene dos lados iguales. El de la parte de abajo, la base que nosotros estamos viendo, es más grande. Y el último será equilátero, isósceles o escaleno. ¿Aló? Sí, te escucho. Apagaste el micrófono. Ah, se quedó pausado. Juan Pues Gabriel, dime. es que mi papá me había llamado y entonces no le alcanzó a contestar. Dale, no hay problema. Entonces, Juan Gabriel, es que isósceles, equilátero, escaleno. Enciende el micrófono. Profe, mira, acá esta figura es igual a esta. No son iguales. Ay, sí, señor. Sí. El de arriba es un equilátero, el de abajo es un isósceles. Ah, ya. Ah, sí, sí, amor. Sí, que tiene mucho. Ya te está preguntando eso. Entonces, es equilátero, isósceles o escaleno. Ya será todos me había metido a la clase.
Nicolás, dime. Enciende el... Isósceles. Es isósceles, sí, señor. Listo. Entonces, Sara Juliana. Entonces, según la medida de los lados, rectángulo si tiene un ángulo recto, acutángulo si todos son menores a 90 grados, obtusángulo si tiene un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, el 2 es ¿qué? Rectángulo, acutángulo, obtusángulo. ¿Tiene ángulos de qué forma? Tiene un ángulo recto y como tiene un ángulo recto es rectángulo. Samuel Tomás. El tercero es rectángulo, acutángulo, obtusángulo. ¿El tercero? Sí, el 3, el verde. Bueno. ¿Tiene ángulos de qué forma? Tiene ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos. Acutángulo. Acutángulos, sí señor, porque tiene ángulos agudos. Y el último, Isabela García. Es un obtusángulo, un triángulo, un acutángulo o un rectángulo, perdón. ¿Un qué, teacher? El cuarto triángulo es un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. Es un rectángulo. ¿Rectángulo tiene un ángulo recto? Jorge, ¿qué tipo de triángulo es? ¿El verde? No, el número 4, el último. Pues tiene tres lados y tiene dos formas de dos líneas igual. Bueno, Pero una línea igual. según mejor dicho, este ángulo es ¿de qué tipo? ¿Recto, agudo o u obtuso? Obtusos. Entonces, ¿cómo se llamará? Obtusángulo. Obtusángulo. Eh, y Brenda, dime que... Brenda. Profe, borraste todas las X. Sí, porque vamos a seguir en el No, tercer pero es punto. que yo quería responder porque tú estás diciendo que qué tipo de ángulo era. Entonces yo iba a decir que era obtuso. Pero pues, Ahí sí pudo prender la cámara y pudo verme. Ahí sí, ahí sí. es que estaba resolviendo la actividad. Sí. No, no, pero tienes que prenderla porque la gracia de que podamos hacer este tipo de actividades es que nos podamos ver. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ya que estás ahí, ayúdame. Entonces, ¿qué es el tercer punto? Dice, colorea los distintos tipos de triángulos según la medida de sus lados. Entonces, según la medida de sus lados tenemos tres clasificaciones. Acuérdense, está el equilátero, el isósceles y el escaleno. Entonces, vamos a coger cualquier color. Ña, ña, ña. Entonces, voy a coger primero los triángulos que sean isósceles, o sea, que tengan dos lados iguales. Entonces, ¿este lado tiene dos lados iguales? Prende el micrófono.
Ese de ahí, el primerito, sí tiene lados iguales. Sí, entonces lo vamos a señalar. ¿Este tiene dos lados iguales? No, ¿No? no tiene ninguno igual. Sí, señora. Teacher, te Tiene este de regañaron. acá y este de acá. Teacher, te están rayando los estos. No, yo soy la que estoy rayando. Ah, Yo soy la que estoy coloreando, digamos que coloreando. ¿Este tiene lados iguales? Sí, Sí. ¿El de abajo? también. Ah, no, espérame. Sí, ese también Sí, tiene. también. ¿Este de acá arriba tiene lados iguales? Sí. Sí, ¿cómo no? Ese sí no tiene. Ese es un escaleno. Claro, profe, mire. Ah, no, sí, no tiene lados iguales. El de abajo tiene, o sea, ¿tiene lados iguales? ¿Cuál es el de abajo? ¿Es el que estás tocando? No, Sí, no tiene señora. lados iguales. No tiene lados iguales. Entonces eso lo podemos determinar de otro color. Ah, sí, ves. Sí, ya. Entonces la gracia es que cojamos 3 colores y vayamos señalando los que sean isósceles, los que sean escalenos, o sea que todos sean diferentes, y los que sean equiláteros. Creo que ahí solo hay como un equilátero. Ah, entiendo. Entonces, esa es la actividad. Entonces, porfa, nos ponemos a desarrollar nuestra actividad. ¿Tenemos dudas?